Buenas noches, mi nombre es Carlos Hernán Arroyo, soy estudiante del curso de programación de sitios web, pertenezco al grupo 36. Este video es elaborado de acuerdo al requerimiento de la rúbrica de la fase 5. En este se explicará de qué manera o se mostrará o se evidenciará la creación de la tabla de usuarios, la encriptación de la contraseña en formato MD5, también del campo de estado del usuario, si es 1 puede ingresar a la aplicación, si es 0 aunque está correctamente autenticado no puede ingresar a la aplicación. También donde se crea un formulario de inicio de sesión, también donde se crean los scripts necesarios para validar la sesión del usuario y que valide si se encuentra en la base de datos con fines de permitir el acceso a la aplicación. También de que la sesión tiene que tener una caducidad de 10 minutos. También se creará dentro del menú administrador las opciones de ingresar, eliminar o cambiar el estado del usuario. Entonces revisemos la aplicación. Bueno, primero que todo revisemos que la tabla se haya creado correctamente en la base de datos PD-UNAP36. Como podemos ver, aquí hay dos tablas, que la tabla que se creó en el paso, la tabla que se creó en la fase 4, perdón, donde contiene obviamente pues todo el tema de información del producto, y la tabla usuario. En esta tabla usuario, de acuerdo como dice la guía, aunque no quedó con estos mismos nombres de encabezado de los registros de las tablas, de las columnas, pero tienen su equivalencia, que es el ID por defecto, que es autoincremental, o sea que se crea automáticamente y se crea consecutivamente. Es decir, que no es necesario ingresarlo en la sentencia SQL de insert. Está la columna de user, que es el nombre de usuario, PWD, que es la contraseña, como pueden ver ya tiene encriptación MD5, y el estado, que si es 1 tiene acceso a la aplicación, si es 0 aunque esté correctamente logueado no tiene acceso a la aplicación. Entonces aquí evidenciamos que se creó correctamente la tabla de datos. Ahora bien, miremos la ejecución de la aplicación, que esta es su ventana por defecto, donde nos pide ingresar usuario e ingresar contraseña. En este caso voy a ingresar con el usuario que tiene el estado SEO, que se llama prueba 1 y una contraseña genérica de 1234. Prueba 1, 1234. Entonces aquí nos indica que el usuario prueba 1 inició sesión correctamente, pero no tiene permisos para acceder a la aplicación. Consulte con el administrador del sistema. Básicamente lo que está haciendo es redireccionándolo a esta ventana de status. Entonces básicamente lo que hace cuando inicia sesión, cuando iniciamos sesión en la ventana de index, lo que hace es cuando se le da clic en el botón ingresar en su método submit, se redirecciona a valida usuario, que básicamente lo tengo como una función, una opción de función, que es básicamente esto. Aquí validamos pues obviamente que tenga un método post, que se detecte un método post, creamos dos variables. Aquí requerimos el archivo que tiene toda la gestión de la base de datos. Bueno, aquí asignamos los valores devueltos en post, que es el usuario, la contraseña, y validamos en la base de datos el usuario. Entonces, como les dije, aquí en estos últimos apartados están las funciones que validan el usuario. Es básicamente lo mismo que cuando en el producto, simplemente cambiamos
a qué tabla está consultando y cuál es el criterio. En vez de ser el producto, es usuario. Y devolvemos la consulta, que eso es básicamente lo que hacemos acá. Valida que esa consulta tenga filas. Si no tiene, si es mayor que cero, quiere decir que encontró un usuario. Si no encontró, si es menor si es menor o igual a cero, indica que el usuario es inválido porque no encuentra el usuario. Básicamente es eso. Si hay un usuario, entonces valida que la contraseña que ingresó sea la correcta. Como podemos ver, estamos utilizando la función md5. Si la contraseña es correcta, él hace la comparación aquí en el if y habilitamos las sesiones en PHP. Creamos una sesión llamada usuario, el cual asignamos un arreglo que contiene en su posición 0 el nombre de usuario. En la posición 2, posición 1, perdón, del arreglo tiene en tiempo en Unix más 600 segundos, que es equivalente a los 10 minutos que solicita la rúbrica. O sea que este server request time lo que hace es consultar el tiempo inmediatamente actual del servidor y le suma 600, o sea los 10 minutos. Y también en su posición 2 está almacenado el estado del usuario. Aquí validamos que si el usuario tiene estado 0, lo redirecciona a la página status usuario, como en este caso, status usuario. Aunque está correctamente logueado, no tiene los privilegios del caso. En caso contrario, si no es 0, que solamente hay dos opciones, 0 o 1, en este caso sería 1, lo redirecciona a la página home, que es la página de inicio a nuestra aplicación. Entonces ingresemos con un usuario que tenga los privilegios 1, perdón. Por ejemplo, este C Arroyo. Nos devolvemos, damos clic acá, C Arroyo 1, 2, 3, 4, ingresar. Aquí nos dice, como dice en la página home, bienvenido a C Arroyo, gracias por visitar tu tienda virtual Colombia. En esta interfaz tenemos también la opción del botón de salida, que básicamente es esta función que es llamada para cerrar la sesión, pues habilitar las sesiones de PHP y destruirla y redireccionarlos inmediatamente a la página de login, que en este caso es la página index. Entonces cerremos acá, nos direcciona a la página index y ya terminamos sesión. Hacemos el ejercicio de tratar de ingresar a una de las páginas, por ejemplo a home, y él inmediatamente te redirecciona a la página index. ¿Por qué? Porque la sesión no está creada. Continuando, entonces, como dije, ingresemos con un usuario que tiene privilegio, que tiene estado 1, ingresamos y nos deja ingresar a la aplicación. En este entonces damos cumplimiento a esta solicitud donde se crea la tabla usuarios con los 3 columnas. También demostramos la encriptación en MD5 utilizando la función MD5 de PHP. También validamos el estado del usuario, si es 1 que puede ingresar a la aplicación, si es 0 aunque está correctamente validado no puede ingresar a la aplicación. Cerremos sesión y probemos, por ejemplo, cuando el usuario no existe. Advertencia, no existe en el sistema, consulte en el administrador del sistema. Es básicamente esto que les mostraba. Válido usuario, aquí te dice usuario inválido, te redirecciona básicamente eso. Cuando no encuentra un usuario en la base de datos, quiere decir que no existe. Es básicamente eso. Cuando la contraseña aquí no es válida, entonces obviamente te redirecciona a la página index. Por ejemplo, C Arroyo y una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, realmente es de 1, 2, 3, 4. Aquí te dice te redirecciona y te redirecciona hasta que metes una contraseña. Entonces ya ingresando a la aplicación común y corriente,
bienvenido, y entramos a esta página home, como les di. Básicamente te muestra esto. Quería mostrarle que este botón de salida de sesión, básicamente yo lo ubiqué en la sección de partial, perdón, en el footer. Básicamente es este. Básicamente es esto, colocamos un for con un botón que se ubica al costado derecho inferior para cerrar la sesión. Básicamente es un for que solamente tiene un botón de tipo submit y ahí se le asignó una imagen como indicando pues salir o algo por el estilo. Entonces cuando damos el submit nos redirecciona logout usuario, que es esta función que tenemos acá, que ya la miramos. Básicamente ahorita las sesiones de PHP, la destruye todas las sesiones y lo redirecciona a la página index. Entonces de esta manera damos cumplimiento a esta primera parte. Bueno, también a este, que es crear el formulario HTML a inicio de sesión. Como les dije, mi usuario de inicio de sesión es el index. El index es el que contiene un formulario con un input del tipo test, donde se ingresa el usuario, como lo pueden ver acá, y un input del tipo password, donde se ingresa la contraseña y su respectivo botón submit, que es ingresar y que nos redirecciona a válido usuario. De esa manera entonces también le damos cumplimiento a este punto. Antes de seguir con el punto de administrar los usuarios, quiero mostrarles, por ejemplo, en esta página de acá de registro producto, que es reg producto, en su parte inicial citamos obviamente los partial para no estar repitiendo cada rato en todas las páginas PHP, el head, el nav, el footer, por eso se llaman partial. Y también requerimos el archivo de sesión de usuario PHP, que valida si el usuario tiene una sesión vigente, que básicamente lo tengo aquí en la sección de function. Básicamente que eso habilita las sesiones de PHP, valida que el usuario exista en la variable global de session. Si no existe, entonces lo redirecciona a la página index y termina la aplicación, sale de la aplicación. En caso contrario de que el usuario sí exista, valida si el usuario en su campo 2 del arreglo, acordémonos que el campo 0 es el nombre de usuario, el campo 1 es el tiempo de expiración y el campo 2 es el estado del usuario. En este caso si es 0, entonces lo redirecciona a la página status usuarios, que le mostré, que dice aunque tenga el usuario logado correctamente, no tiene acceso a la aplicación, y termina y sale de ejecución. En caso de que tenga opción estado 1, entonces creamos una variable y le asignamos el tiempo actual UNIS a dicha variable y comparamos. Si el tiempo actual UNIS es mayor al tiempo que almacenamos en la sesión usuario en su campo 2 en campo 1 del arreglo, si es mayor, entonces destruye la sesión porque ya caducó, ya expiró la sesión, o sea, ya pasaron los 10 minutos, y lo redirecciona a la página index. En caso contrario, simplemente no ingresa y continúa. Estamos aquí, registro productos, continúa con el resto de código de reproductos PHP. Así en todos están, por ejemplo, reportes especiales también tiene lo mismo. Eliminar producto también tiene lo mismo. Todas y cada una de las opciones de la página tiene la validación de usuario. Entonces por este lado vamos por cumplido de que cada una de las páginas tienen validación de usuario. Continuamos, y ya para este último punto, después de se debe crear un script en PHP que valide los datos de inicio de sesión del usuario y valide los almacenados en la base de datos, con el fin de permitir o negar el acceso al aplicativo. Y debe permitir validar la sesión haciendo uso de sesiones en PHP y establecer un contador de tal manera que pasado 10 minutos le pida nuevamente al usuario. Entonces esto es básicamente
lo que les muestro acá, sesión usuario. Valida que la sesión exista. Si la sesión existe, entonces lo redirecciona a la página index. Bueno, en fin, esto ya lo explicamos. Y lo que valida el usuario, que también lo pone de punto, es que consulta que si el usuario ingresado existe en la base de datos. Aplicamos la función de MD5 para encriptar la contraseña. En fin, si existe, lo deja ingresar siempre y cuando en su estado sea 1. Si existe y su estado es 0, entonces lo redirecciona a una página que indica que no puede ingresar, pero que está validado correctamente. En caso de que no exista, lo redirecciona a la página de que el usuario no existe en la base de datos o en el sistema. Por último, dentro del menú administrador debe existir una opción que permite ingresar o eliminar usuarios a la base de datos y cambiar el estado de los usuarios de 1 a 0, ya que de momento se deben negar permisos, negar permisos de acceso a determinados usuarios, por ello se hace necesaria esta opción. Entonces sería esta opción, gestión de usuarios. La llamamos gestión de usuarios. Tiene la opción de crear usuario, eliminar usuario y editar usuario, que básicamente lo que hace es cambiar el estado de ese usuario. Esa página corresponde a gestión usuario. Aquí básicamente tiene lo mismo, la validación de la sesión del usuario, y este código HTML hace referencia a los botones que tienen las opciones. Aquí utilizamos algo de Bootstrap, que es un componente llamado modal, con que fin, que de acuerdo al botón ingresado, él llama el ID correspondiente de la ventana modal que se nos ejecuta. Entonces en este caso tenemos el modal utilizado para contener el HTML en la ventana modal de crear usuario. Entonces aquí nos crea todo el tema del usuario. Aquí tenemos el modal de eliminar usuario. Código HTML, eliminar usuario, perdón, eliminar usuario. Y el otro código HTML con la componente de Bootstrap, el de editar usuario. Como vemos, cada ventana modal lo que tiene es un for que tiene agrupados los componentes input y button, y dependiendo de la función, dependiendo de la funcionalidad, si es crear, eliminar o editar, entonces el for te hace el submit y te redirecciona a este campo, a este kit de PHP. Básicamente aquí valida si el request método es post, incrusta el archivo de funcionalidades de base de datos, creamos 3 variables que básicamente son los 3 inputs que nos devuelve el for dependiendo de la funcionalidad, crear, eliminar o editar, y verificamos cuál fue el botón presionado. Como les dije, por ejemplo, aquí el botón se llama, del de crear, el botón se llama crear usuarios, el de eliminar el botón se llama eliminar usuario, y el de editar se llama editar usuario. Entonces esto es lo que valía acá. Entonces básicamente, ¿qué hace? Si crea un usuario, entonces retornamos los valores del input regresado por el método post, del nombre de usuario, password del usuario y el estatus del usuario. Aquí utilizamos la función md5, y básicamente lo que hacemos es utilizar la función de insert bd user, donde le pasamos como argumento usuarios, password y estado. Como les comenté, insert user. Entonces hace todo lo necesario para poder insertar en la tabla usuarios el nuevo usuario, y ya retorna obviamente la validación: usuario registrado correctamente, warning, el usuario error registrar el usuario, o no se puede conectar a la base de datos. Básicamente son esos 3 mensajes de notificación. Esta función, de donde la llamamos, básicamente aquí al principio
requerimos el archivo de notificaciones. Básicamente lo que utilizamos acá es el componente de Bootstrap de alert, y dependiendo el mensaje, pues le indicamos que es de tipo alert danger, alert sources y alert warning, y el mensaje correspondiente. Eso es básicamente lo que hace estas notificaciones. Entonces aquí tenemos, como les decía, el insert del usuario, donde crea el nuevo usuario, el delete bd user, que elimina el usuario dependiendo el argumento indicado, y useDate bd user, donde indica el usuario y el estado. Básicamente lo que hacemos es actualizar el estado del usuario ingresado. Entonces, como les decía, gestión user, aquí está las tres opciones: crear usuario, eliminar usuario. Simplemente pasamos como argumento el que devuelve el método post del input username, y aquí editar usuario, pasamos como argumento lo que devuelve el método post de username y user status, y actualizamos el usuario. Entonces veamos, por ejemplo, vamos a crear el usuario prueba 4. Aquí no está creado, entonces creamos el usuario prueba 4. Entonces esto es lo que yo me refería a la ventana modal, que es una componente de Bootstrap. Entonces aquí ponemos prueba 4, una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, y decimos que el estado es 0. Vamos a crear. Bueno, me sacó porque ya terminó los 10 minutos, o sea que la sesión ya caducó. Como podemos ver aquí, no se creó absolutamente nada. Entonces iniciamos otra vez sesión con un usuario que tenga el estado 1 y creemos el usuario. Crear usuario, prueba 4, 1, 2, 3, 4, 5 y estado 0. Creamos y nos indica que el usuario prueba 4 registrado correctamente. Entonces validemos esto y aquí está. Se creó el nuevo usuario prueba 4, esta es su clave en encriptación MD5 y tiene el estado 0. Entonces de esta manera comprobamos que se creó correctamente la base de datos. Ahora bien, eliminemos ese usuario. Entonces eliminemos el usuario prueba 4. Quiero hacer una validación, digamos que prueba 5. Aquí te dice warning, no se encontró el usuario a eliminar. Entonces te está notificando que el usuario no fue encontrado en la base de datos. Prueba 4, eliminar usuario prueba 4 eliminado correctamente. Entonces verifiquemos que este usuario fue eliminado correctamente. Podemos evidenciar que así fue. Ahora bien, vamos a modificar el estado de prueba 3 de 1 a 0. Entonces cerramos acá, editar usuario prueba 3, estaba en la base de datos, está como 1, en la tabla de usuario está como 1 y lo vamos a modificar a 0. Actualizar indica usuario prueba 3 actualizado correctamente. Evidenciamos eso, actualmente está en 1, tenemos que refrescar y cambia a 0. De esta manera evidenciamos el correcto funcionamiento de la gestión del usuario en crear, eliminar y editar usuario, y su evidencia en la modificación en la tabla usuarios de la base de datos BD-NAT. De esta manera damos cumplimiento a este punto que solicita la rúbrica de la fase 5. Muchas gracias, hasta pronto.